Gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Es un gusto poder estar con ustedes en este viernes de enseñanza. Sean todos bienvenidos, hermanos, a este tiempo donde vamos a aprender de la palabra de nuestro Dios. Vamos a elevar una oración al Señor en esta tarde y vamos a pedirle al Señor que nos ayude con su sabiduría y su gracia para poder entender esta palabra. Así que elevemos esta oración al Señor. Padre eterno, te damos muchas gracias porque en tu amor y misericordia nos permites estar reunidos como tu iglesia en este viernes 7 de mayo del año 2021. Gracias, Señor, porque gozamos con la bendición de tu presencia, la bendición de tu favor. Y hoy queremos aprender más de ti, Señor. Que hables a nuestro corazón, que hables a nuestra vida, Señor, y aprender cómo vencer el temor. Que tu palabra anime a tu pueblo, nos dé la fortaleza para seguir adelante, Señor, porque solo en ti podemos confiar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Pues bienvenidos, hermanos, a esta lección número 15 de nuestro expositor, la iglesia ante una crisis global. El día de hoy vamos a ver la lección número 15 que se titula Venciendo el temor. Y vamos a ver la palabra del Señor, hermanos, en esta tarde. En primer lugar, vamos a leer el Salmo número 27, versículo 1. Dice la palabra del Señor: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Sin duda alguna, hermanos, la palabra siempre nos va a alentar a ser valientes y no tener miedo, pues nosotros confiamos en nuestro Dios. De igual manera, en el mismo libro de los Salmos, ahora en el capítulo 34, versículo 4, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Es en Dios, hermanos, donde podemos encontrar una plena confianza y certeza de nuestro Señor obrando en medio de nuestros temores. Una siguiente cita, la tercera cita, se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 25. La palabra del Señor nos dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Mire cómo el miedo nos paraliza y nos pone un lazo y no nos permite avanzar. Y la última cita que quiero que veamos se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. La promesa que Cristo nos ha dado y podemos confiar en ella. Dice la palabra del Señor: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En diferentes textos que acabamos de leer y en muchos más pasajes de la Biblia, siempre vamos a encontrar ese consejo divino, ese consejo de la palabra que nos ayuda a confiar y a descansar en las grandes promesas de Dios y así no tener temor. Por eso en esta tarde vamos a aprender que en medio de una crisis mundial se torna aún más común enfrentarse al temor. Por lo tanto, es necesaria ver que el temor es una reacción muy humana y natural. Pero los verdaderos hijos de Dios podemos y debemos vencer al temor. Claro que sí. ¿Cuántas historias de miedo y de pánico ha desatado el COVID-19 y la crisis y los tiempos de cuarentena que vivimos hace más de un año? Pero ante esta realidad, la palabra nos recuerda que el temor lo podemos vencer, aunque es una cuestión muy natural de nuestras vidas. Por lo tanto, en esta lección vamos a aprender 3 verdades. La primera, en que necesitamos conocer que el campo de batalla donde se enfrenta el temor, en dónde es nuestra lucha, en dónde se anida el temor para poder vencerlo y tener la paz de Cristo. Segundo,
necesitamos valorar las armas con las que es posible vencer al temor. ¿Cuáles son esas armas y qué uso debemos de darlas? Y por último, nuestro objetivo de esta lección es alcanzar la meta, vivir en la paz de Cristo. El Señor no quiere que vivamos amedrentados. Él no quiere que seamos presa fácil del temor. Cristo ha vencido y Él nos ha prometido una paz que sobrepasa todo entendimiento y por la cual no debe de haber temor en nuestros corazones. Así que esa sea nuestra meta. Poder experimentar, disfrutar y compartir de otros de la paz que tenemos en Cristo ante las adversidades. Por eso es la importancia de esta lección. Vamos a reflexionar, iglesia, que en este tiempo, esta situación que enfrentó el mundo ha traído muchas consecuencias, no solo la enfermedad de COVID-19, sino que también hemos enfrentado una pandemia más. Una pandemia que es también invisible y silenciosa. Esta enfermedad se esparce y crece entre las personas y estoy hablando del temor. El temor es parte natural del ser humano, es parte de su instinto de conservación. El temor lo podemos ver como la advertencia que alerta del peligro para podernos resguardar o hacerle frente. Pero también puede crecer desmedidamente y traer muchas consecuencias. Así que debemos de saber que el temor es parte de nosotros y nos permite, como ese instinto, mantenernos con vida, pero que si nos dejamos dominar por él, tendrá graves consecuencias en nuestro ser. Por eso, ¿cómo se manifiesta el temor? Bueno, lo podemos ver desde dos perspectivas, de una forma interna y una forma externa. El temor se manifiesta internamente por medio de miedos, incertidumbre, ansiedad e incluso fobias. Si tú tienes miedo en las noches, si tú te sientes fatigado, con mucha ansiedad, probablemente eres presa del temor. Pero también el temor se puede expresar o manifestarse externamente a través de enfermedades o padecimientos físicos, como el insomnio, el nerviosismo, el estrés, el dolor de cabeza, la colitis nerviosa, son como algunos efectos, la pérdida de sueño, pérdida de apetito del temor. También actitudes derrotistas o actos irracionales. La Biblia nos dice en Proverbios 29-25, el texto que leímos al principio, que el temor del hombre pondrá lazo. Por eso en nuestra lección tenemos que admitir que estamos en una guerra contra el temor que vamos a enfrentar en diferentes campos de batalla, usando distintas armas y con una meta específica como sinónimo de la victoria. Por eso, en primer lugar, vamos a ver cuál es ese campo de batalla donde se manifiesta el temor. Y en primer lugar, el primer campo de batalla donde el temor trabaja es en nuestra mente. Y solo el temor lo podemos comparar como una pequeña semilla que si se entierra en nuestra mente, un pensamiento puede crecer y hacerse muy grande y después no lo vamos a poder controlar. ¿Por qué es tan importante la mente? Pues la mente tiene la capacidad de analizar el riesgo y determinar el grado de peligro para determinar la acción que debemos de realizar. Pero también la mente tiene la capacidad de dar tamaños desproporcionados a situaciones reales, o la mente puede crear mundos fantasiosos, situaciones que son ilógicas o irreales. Si se le permite a la mente minimizar el peligro, vamos a correr el riesgo de no actuar de forma correspondiente y sufrir las consecuencias. Pero también si a la mente la dejamos exagerar o inventar las amenazas, podremos vivir en un miedo constante y así sufrir también los efectos de ser dominados por el temor. Y no solo de lo que haya iniciado el temor, sino también de lo que el mismo temor produce en nosotros. Por lo tanto, hermanos, no nos dejemos engañar en nuestra mente.
ni desvalorando lo que realmente provoca peligro, ni tampoco magnificando las cosas como si fueran cuando realmente no lo son. El creyente debe de recordar, sobre toda circunstancia, que puede tomar control de su mente. El creyente es capaz de dominar su mente a través del Espíritu de Dios. Recuerda lo que la palabra del Señor dice en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. Es que es necesario llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que, si nuestro primer campo de batalla es en nuestra mente, y son nuestros pensamientos los que nos traicionan y nos provocan temor, pide al Señor esa fuerza y esa capacidad para que tus pensamientos no te engañen y llévalo a la obediencia de Cristo. Un segundo campo de batalla es el ámbito espiritual. Debe de considerarse, iglesia, también que nuestra lucha es una lucha espiritual. Pues conscientes o no de ello, somos parte de un mundo espiritual. Recuerda lo que el apóstol Pablo escribe en la carta a los Efesios. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad. Y por lo tanto la batalla contra el temor puede ser en este terreno espiritual, porque la primera, y subrayo aquí, la primera estrategia del enemigo es intentar atemorizarnos o amedrentarnos. La Biblia le da un nombre de espíritu a la cobardía o temor, y lo podemos ver en la epístola que el apóstol Pablo escribe a Timoteo. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, Pablo menciona: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Así que Pablo llama a la cobardía a un espíritu el cual no proviene de Dios, no es dado por Dios. Así que si el temor es un espíritu, hay que enfrentarlo espiritualmente. Por eso vamos a hablar en esta lección de las armas espirituales como forma en la cual los hijos de Dios tenemos para vencer esa lucha espiritual con el temor. El primer paso que debemos de saber es que necesitamos descubrir cuándo el temor ha pasado de ser un simple pensamiento en nuestra mente a un ámbito espiritual donde el enemigo nos paraliza por completo. Vivimos en un temor, en una intimidación, como una estrategia táctica de Satanás para vencernos. Hermanos, debemos entender que Satanás va a buscar de una u otra forma detenernos. Mira lo que la palabra del Señor dice en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, sus ideas, sus estrategias. No debemos ignorar la forma en que Satanás trabaja, la forma en la cual él quiere destruirnos, desestabilizarnos, que nos deslicemos y dejemos de confiar en el Señor. No ignoremos, hermanos, que una de las maquinaciones de Satanás es darnos o hacer meternos el temor en nuestra mente, y esto lo debemos de ver desde un aspecto espiritual. Pero también hay un campo de batalla que tiene que ver con el aspecto práctico. Muchas veces tenemos temor en cosas cotidianas de nuestra vida, y lo único que necesitamos es actuar de una forma prudente, es estar preparados. Muchas veces el temor está fundamentado en la falta de preparación. Si no se ha tomado la precaución, por ejemplo, de ahorrar, pues cuando hay crisis económicas en nuestra ciudad, en nuestro país, pues nos vamos a preocupar más y nos vamos a llenar de temor si no tuvimos la cultura del ahorro. Otro ejemplo, si no se siguen las medidas del protocolo sanitario, pues es lógico que nos va a dar temor si nos enfermamos, y si llegamos a contraer el COVID, pues vamos a tener miedo de que cuántas personas han muerto a nivel mundial porque tienen un problema de obesidad, de diabetes, una enfermedad crónica, y eso nos va a llenar de temor si nos enfermamos, cuando tuvimos que haber tomado
Las medidas protocolarias de la sana distancia, el uso de cubrebocas, el limpiarnos las manos constantemente, el evitar salir de casa, pero muchas veces no lo hacemos y cuando enfrentamos estos problemas, dejamos que el miedo o el temor se apodere de nosotros. Por lo tanto, si no se está preparado para enfrentar la muerte, no solamente en el ámbito espiritual, sino en lo práctico, pues el temor a morir puede ser sofocante, puede realmente hacernos sentir el peor momento de nuestras vidas. Entonces, una buena medida para vencer el temor es tomar acción y prepararnos. Pero aquí hay algo muy importante que debemos de señalar. El hecho de prepararnos no va a anular nuestra fe y dependencia en Dios. Claro que actuamos, pero confiamos y descansamos en la protección de Dios, en el cuidado de Dios. Así como oramos al salir de casa en nuestro auto para que la protección de Dios nos lleve y nos traiga con bien, pues también nosotros debemos de tomar las medidas necesarias, como usar el cinturón de seguridad, revisar el nivel de aire de los neumáticos o las cuestiones mecánicas del vehículo. Es que sí confiamos en la protección divina, pero también nosotros tenemos responsabilidades, seguir lineamientos, seguir protocolos para la protección. ¿Cuántas personas en la pandemia no dijeron: yo no uso cubrebocas, yo no me lavo las manos, yo salgo a donde quiera? Al fin, la palabra de Dios dice en el Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo, Dios lo va a proteger y no tendremos temor a la peste destructora. Pero muchas personas que decían el Salmo 91 se enfermaron de COVID y unos murieron. ¿Qué pasó? ¿No se cumplió la promesa de Dios? ¿O acaso fue negligencia? Y muchas personas desobedecieron al Señor y retaron al Señor con una falsa fe. Así que, mis hermanos, podemos confiar en el respaldo del Señor, pero también podemos ahorrar para proveer a la familia. Podemos tener seguridad en la protección de Dios, pero también tener un plan de evacuación. Hacer provisión es esencial en casos de emergencia. Podemos confiar en el Señor y no tener miedo a la muerte, pero estar preparados teniendo un seguro de gastos fúnebres. Pues estas acciones pueden aligerar la carga, no solamente a nosotros, sino a nuestros familiares, y no dar lugar o pie a que el temor nos haga presas fáciles. Así que hemos visto en primer lugar el campo de batalla del temor, en nuestra mente, en la vida espiritual, pero también en las cosas prácticas. Ahora analicemos qué armas debemos de tener o tomar para poder enfrentar el temor. En primer lugar, ¿qué es un arma? Bueno, podemos definir un arma como una herramienta para la caza o la autodefensa. Y un arma puede ser utilizada o contra seres humanos en tareas de ataque, de defensa y destrucción de fuerzas o instalaciones enemigas. O un arma simplemente puede ser usada como una efectiva amenaza. Un arma es, por tanto, un dispositivo que amplía el alcance y la magnitud de una fuerza. Y la fuerza que nosotros tenemos para vencer al temor no es nuestra, proviene de Dios y es de Dios. Y las armas que tenemos son armas espirituales. Y la primera de ellas es la oración. En el texto que leímos en el Salmo 34, versículo 6, podemos leer: este pobre clamó y le oyó Jehová. Una vez más. Este pobre clamó y le oyó Jehová. La importancia y alcance de la oración, iglesia, no está solo en el hecho de que al orar, pues le vamos a decir al Señor la necesidad que tenemos, sino que además podemos tener la seguridad que nuestras oraciones y peticiones son escuchadas. Miren, iglesia, la palabra de Dios afirma que el Señor inclina hacia nosotros su oído y escucha nuestro clamor que le hacemos. Por lo tanto, la seguridad de ser oídos y que nuestra súplica es atendida en el cielo, pues ya es una victoria sobre la parte del temor que nos dice
que estamos solos o que el Señor nos ha desamparado. En el momento que tú sientas temor, lo primero que tenemos que hacer es orar, confiando que el Señor nos escucha y que Él nos responderá. En el mismo Salmo 34, en el versículo 4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó. Es decir, lo busqué, clamé y tuve una respuesta. Él me oyó. Pero no solamente tengo la seguridad que Él sabe mi necesidad, sino que además me libra de todos mis temores. Es decir, tengo respuesta en Dios sobre aquello que me provoca temor para ser librado de ello. Entonces, no solo son oídas las oraciones, sino que también son contestadas. Si el tener temor es humano, entonces librarnos de cada uno de esos temores es una acción divina. Cuando se puede reconocer el temor ante Dios, se puede clamar a Él por ser librados de aquello que nos atemoriza. La oración entonces es un arma poderosa. Recordar que el Dios nuestro es mayor y más fuerte que cualquier situación o peligro da al creyente la seguridad y confianza para poder enfrentar aquello que le atemoriza. Así que si tienes miedo, lo primero que tienes que hacer es hacer uso de la oración. Pero una segunda arma que tenemos de parte de Dios es la alabanza. Y aquí, hermanos, para entender mejor este punto, vamos a buscar una cita bíblica. Te invito a que abras tu Biblia o puedas ver aquí con nosotros en la pantalla, en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, versículo 22. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, versículo 22. Dice la Escritura: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Aquí es un relato bíblico respecto a una guerra, y el arma poderosa para obtener la victoria fue cuando el pueblo alabó al Señor, y Dios hizo que sus propios enemigos se mataran los unos con los otros, y el pueblo no tuvo necesidad de pelear. El Señor peleó por ellos. Así que la alabanza, la adoración a Dios, es una de las armas poderosas que tenemos respecto a cómo vencer el temor. Los relatos bíblicos, hermanos, nos enseñan vez tras vez que es Dios que lucha por su pueblo mientras éste le alaba. El grito de alabanza es el verdadero grito de guerra del creyente. A veces en la iglesia decimos un grito de guerra y todos, pero ese no es el verdadero grito de guerra. El grito de guerra es cuando el pueblo alaba verdaderamente a Dios. Y la alabanza, iglesia, tiene una influencia sorprendente en nuestra mente. Alabar a Dios significa recordar lo que Él ya ha hecho por su pueblo, por nosotros. Y a la vez esto va a renovar la confianza en que Él puede hacerlo de nuevo, Él lo puede hacer una vez más. La alabanza además ayuda a llevar al terreno espiritual cada suceso natural. Y mientras alabamos y exaltamos al Señor, podremos ver que somos librados de aquello que en el ámbito espiritual no podemos ver. Por lo tanto, la alabanza es espiritual. Obra y se mueve en este terreno espiritual. También alabar a Dios trae a la vida del creyente alegría, un buen estado de ánimo y ayuda a derrotar al temor. Así que si estás pasando por situaciones difíciles, alaba a Dios, clama su poder, pon alabanzas en tu casa, exalta al Señor. No sé si puedes escuchar la música de fondo que ahorita estamos teniendo en esta enseñanza. En todo momento hay que alabar a Dios, reconocer su poderío y su grandeza, y eso, hermano, nos ayuda a enfrentar en todo momento el miedo y los temores. Y en tercer lugar, la palabra de Dios es el arma poderosa para vencer el temor.
Un ejemplo lo tenemos cuando nuestro Señor Jesucristo enfrentó al enemigo en el desierto en aquella tentación. Satanás también usó de la palabra de Dios para atacar a Cristo. Entonces, esto significa que el mismo Satanás conoce las Escrituras y por eso pudo citarlas. Por lo tanto, la mejor manera de mantener la confianza y la fe firme en Dios es hacer un buen uso de la palabra, es recordar las promesas de Dios. Satanás las conocía, pero él no hace un buen uso de la palabra. Nosotros, si queremos vencer el arma de Satanás, que es el temor para destruirnos, debemos de hacer un buen uso de la palabra. Y para hacer un buen uso, lo primero que necesitamos hacer es leer la palabra del Señor. Para que la mente, que es uno de los campos de batalla, esté lista para combatir el temor, pues es necesario que la mente sea llena de la palabra de Dios. Por lo tanto, necesitamos hacer 4 cosas. En primer lugar, necesitamos leer la Biblia. Segundo, escudriñar la palabra, es decir, estudiarla. Tercero, entender el significado del texto bíblico, poder reflexionar en ella para que al final la memoricemos. Entonces, cuando nuestra mente sea atacada por el temor, por el pánico, por la ansiedad, pues nuestra fe puesta a prueba y sacudido los cimientos de nuestra confianza, la palabra de Dios nos va a recordar todas aquellas promesas de Dios. La palabra nos fortalecerá nuestra convicción de permanecer en Cristo, y la palabra marcará nuestro camino. Por lo tanto, es la palabra la que nos ayudará a vencer todo el temor. Así que, ¿cuán importante es la palabra? Si no podemos vencer nuestros temores, es porque no hemos hecho uso de la palabra. Recuerda lo que la Escritura nos dice en Deuteronomio capítulo 11, versículo 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. No pienses en que, ay, mi problema, ay, mi enfermedad, voy a morir, voy a quedarme pobre, nunca voy a tener trabajo, nunca voy a hacer nada. Llena tu mente, tus pensamientos de la palabra del Señor. Así que como creyentes tenemos 3 armas importantísimas: la oración, la alabanza y la palabra del Señor. Por último, nuestra meta. No debemos de quedarnos en ser sometidos por el temor. Hay una batalla y la enfrentamos en nuestra mente, en nuestra vida espiritual y en las cosas cotidianas. Ahora conocemos que tenemos 3 armas importantes para vencer al temor: la oración, el alabar a Dios y sus promesas. Y el resultado de pelear conforme a las armas espirituales y confiar en el Señor es que Dios nos quiere dar una completa paz. Una paz que guarda todo entendimiento, una paz que sobrepasa cualquier entendimiento y guarda nuestro corazón. Una paz que Cristo nos ha dado. En el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 27, el Señor nos ha dicho: la paz os dejo, mi paz os doy. Es la paz de Jesucristo la garantía al corazón del creyente para que viva sin temor. El Señor nos ha dicho que Él nos deja la paz, porque aun cuando Él estaba despidiéndose de sus discípulos, les estaba dando la confianza de que estaría con ellos a través de su palabra y de su espíritu. Pero aunque está por irse, Él no nos iba a abandonar a su suerte. Es lo que Cristo les está diciendo a sus discípulos. Por eso enseguida Cristo les especifica: es mi paz la que os deja. Y aclara que no es la misma paz que el mundo da o ofrece. Es la paz la que no solo la deja, sino que Él la da. Es Cristo el que da la paz. Y esa paz la recibimos como un regalo de parte de Dios. Es entonces la paz de Dios una posesión, algo que nos pertenece, algo que Dios nos da y que debemos de valorar y que debemos de cuidar. Así que
en cualquier momento de nuestras vidas podemos recibir de esa paz que el Señor nos da. Así que vamos a enfrentar en diferentes circunstancias momentos de mucho temor, de ansiedad o de estrés. Por lo tanto, si queremos esa paz, necesitamos tener confianza en las promesas divinas. Siempre vamos a tener temor, no vamos a poder erradicarlo. Pero la fe y la confianza en Dios jugarán un papel determinante para que el temor no se apodere de nuestra vida. Como creyentes, vamos a sentirnos en momentos solos o abandonados. Pero el creyente no enfrenta su existencia desprovisto de las necesarias cosas que necesitamos para enfrentarla. El Señor nos ayudará y estará con nosotros. Y debemos estar seguros que la palabra de Dios es abundante, es rica en promesas. Hay ciertos temas o circunstancias en nuestra vida que tendremos temores y dudas, pero en la Biblia vamos a encontrar siempre respuestas a ellos. Por ejemplo, ¿tienes temor a morir? Bueno, la Biblia nos enseña que hay promesas de salvación. ¿Tienes miedo a enfermarte, a contagiarte y de ahí morir? Bueno, la Biblia nos habla de promesas de sanidad. ¿Tienes miedo a quedarte sin trabajo, sin dinero? Bueno, la Biblia nos da promesas de provisión. ¿Tienes miedo a que tus hijos crezcan y se vayan y te quedes solo? Bueno, tenemos promesas de eterna compañía del Señor ante nuestras vidas. Y así, hermanos, podemos encontrar muchos temas o temores o circunstancias que podemos enfrentar y en todos ellos tener una promesa de parte de Dios revelada en la palabra. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Necesitamos crecer en el conocimiento de tales promesas para que nuestra fe se fortalezca. Depositar la confianza en Dios, por lo tanto, traerá paz al corazón. No importa la circunstancia o circunstancias que enfrentemos, siempre habrá una promesa determinada a cada situación y eso nos genera paz. En segundo lugar, si queremos tener la paz del Señor, necesitamos también perseverar en Cristo. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aquí el profeta Isaías afirma que es Dios quien guarda a aquella persona que confía en Él en una paz que es completa. Dice el profeta, tú guardarás, habla de Dios. Entonces resaltemos primero el hecho de que es una acción divina, es Dios el que guarda, es Dios el que se encarga, es Dios el que protege. Aquí la palabra que se traduce como guardar significa hacer o vigilar que un estado o condición permanezca. No nos va a cuidar Dios hoy y mañana, no, sino es una condición permanente. Y en segundo lugar, notemos la calidad de la paz a la que se refiere. No es una paz cualquiera, no es una paz a medias, no es una paz barata, es una completa paz, una paz que es de parte de Dios. Y lo que Dios hace es perfecto y es bueno, es completo y es perfecto. Después, aquí hay un aspecto humano mencionado. El Señor ha prometido guardar en una completa paz, pero ¿a quiénes? A quienes cuyo pensamiento en Dios constantemente está perseverando. ¿Aquí qué significa perseverar en el pensamiento? Bueno, aquí significa que es mantener el enfoque mental en lo necesario. Aquel que no desvía sus pensamientos o sus emociones a las cosas que originan temor, sino que está dirigiéndose, está confiando, está descansando por completo en el Señor. Luchar contra todas las ideas contrarias
contra aquellos pensamientos que quieren llenarle de temor, y la persona prefiere mantener su mente en Dios, en Cristo. Lidiar contra las distracciones y obligar al pensamiento a permanecer en nuestro Señor es lo que tenemos que hacer. O como dijera el apóstol Pablo, tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No dejar que nuestra mente nos haga o nos juegue malos ratos. ¿Cuántas veces cuando se ha ido la luz o estás en medio de la oscuridad, tu mente te hace pensar muchas cosas, como si alguien está ahí oculto, o te va a pasar algo, o que te están viendo, hay una sombra? Bueno, es la mente la que nos traiciona. Pero aquel que persevera en su pensamiento es que se mantiene fijo, constante en quién es Dios y lo que Él ha prometido. Y cuando lo hacemos, Dios nos da de su paz, de una paz completa. Por lo tanto, podemos finalizar esta lección diciendo lo siguiente. La mente es un campo de batalla constante y vencer al temor es un desafío. Pero en la Biblia tenemos el conocimiento y la dirección para enfrentarlo y ganar. Debemos de usar las armas espirituales y vivir en la completa paz que Cristo nos ha otorgado. Así que, hermanos, no tengamos temor, no seamos presa fácil de los temores. Puedes tener paz en tu corazón y victoria. Usa de las armas espirituales. ¿Cuánta gente hoy dice, no voy a la iglesia porque tengo miedo a contagiarme? Pero sí va a la tienda, va al centro comercial. Sal de ese temor. Confía en el Señor. Descansa en Él. Y verás que el Señor te guardará y te protegerá. Vamos a elevar una oración, hermanos, en esta tarde, pidiéndole al Señor que Él nos ayude y nos bendiga para estar en esa paz completa que solamente Cristo nos puede dar. Oremos al Señor. Padre eterno, te doy muchas gracias en esta tarde por la bendición de tu palabra. Gracias por enseñarnos que solo podemos confiar en ti, Señor. Muchas veces, Dios, hemos negado de la fe y nos hemos sentido abrumados por nuestros temores. Pero podemos clamar a ti, buscar de ti, y tú nos escuchas y nos respondes. Señor, quita todo miedo en tu pueblo, toda desesperación o ansiedad de quedarse solos, o en la pobreza, o abandonados, o enfermos, o a punto de morir. Trae paz, seguridad, esperanza al corazón de cada creyente. Ayúdalos a hacer uso de esas armas espirituales. Muchos están esperando que alguien más pelee sus batallas, pero es tiempo de que cada uno peleemos conforme a las armas que nos has dado, pues el poder no es nuestro, el poder viene de ti, Señor. Da de tu Espíritu Santo a tu pueblo, pues tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino nos has dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese poder está en tu pueblo. Por eso, ayúdanos y fortalécenos en todos nuestros días, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pues, hermanos, ha sido un gusto poder estar con ustedes en esta tarde. Estamos confiando que el Señor nos seguirá ayudando a todos como iglesia y fortaleciendo. Les recordamos que el día de mañana a las 10 estará en la clase del Ministerio Infantil. También les pedimos su oración para nuestros hermanos que van a Huizotate y quienes vamos a Brasilar, hermanos, para llevar la palabra. El Señor nos guarde y nos fortalezca. Y este domingo, hermanos, 9 de mayo del 2021, les esperamos en la congregación en punto de las 11 de la mañana a nuestro servicio general. Muchas gracias por estar sintonizados, conectados a esta transmisión, y recuerden, como en cada transmisión, sigamos buscando el rostro del Señor. Que Dios les bendiga en esta tarde.